Así dice la palabra del Señor. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Mis hermanos, acompáñenme a iniciar esta clase en oración, por favor. Amado Señor, Padre eterno, Rey de gracia y de verdad, te damos gracias, Señor, por este día que nos concedes de vida, por esta nueva oportunidad, Señor, por este medio de gracia que nos permites disfrutar. Señor, tú sabes cómo venimos a este lugar. Tú sabes con qué cargas, dudas, preocupaciones venimos hoy, Señor, delante de ti. Padre, quiero poner delante de ti esta clase, Señor. Que seas tú capacitándonos a este siervo, Señor, que habla. Porque ¿quién es suficiente, Señor, para enseñar y exponer todo tu consejo con fidelidad? Dame la gracia, Señor, para hablar de parte tuya, bendito Rey. Danos la gracia, Señor, para escuchar tu palabra, para ser edificados por ella. Danos la gracia, Señor, para poner en práctica lo que aprendamos en este día, Señor. Porque no es suficiente tener conocimiento. Necesitamos vivirlo cada día, Señor. Padre, que sea tu Santo Espíritu moviéndose en medio de nuestros corazones y cumpliendo tu voluntad, Señor, porque tu palabra no vuelve a ti vacía. En el nombre de Jesús te oramos. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hemos estado estudiando los medios de gracia. Hemos visto que los medios de gracia son tres: la palabra de Dios, la oración y los sacramentos. Dentro de los sacramentos tenemos dos sacramentos. El primero es el bautismo y el segundo es la cena del Señor. Hoy vamos a estudiar el bautismo. Y antes de entrar en materia, como algunos saben, este tema del bautismo es algo muy denso y no alcanzaríamos a cubrir todos a detalle en estos pocos minutos que tenemos de clase. Por lo tanto, quisiera establecer dos objetivos de aprendizaje. El primero es entender por qué Dios nos ha dado señales y sellos a su pueblo. Y el segundo es explicar el significado del sacramento del bautismo. Y para entrar en materia, entonces, acabo de mencionar que el bautismo es un sacramento. Pero entonces, ¿qué es un sacramento? Vamos a la Confesión de Westminster, en el capítulo 27, el numeral 1, lo define así: los sacramentos son señales y sellos santos del pacto de gracia, instituidos directamente por Dios, para representar a Cristo y a sus beneficios, y para confirmar nuestra participación en Él. También para establecer una distinción visible entre aquellos que pertenecen a la Iglesia y el resto del mundo, y comprometernos solemnemente al servicio de Dios en Cristo, conforme a su palabra. En palabras simples, mis hermanos, un sacramento es una señal visible de las promesas invisibles de Dios contenidas
en el pacto de gracia. Y los sacramentos, por lo general, tienen dos partes inseparables. La primera es una señal visible, algo que podemos ver, tocar. Por ejemplo, en el bautismo sería el agua, y una realidad espiritual que señala. En este caso del bautismo serían las promesas del Evangelio, el lavamiento y purificación de nuestros pecados, la unión con Cristo, la vida nueva y la inclusión en la familia de Dios. Y vamos a hacer una analogía para que podamos entender un poco más acerca de los sacramentos. Aquellos que somos casados tenemos una argolla, ¿cierto? Esta argolla no es el amor, pero representa el amor. Lo declara públicamente y lo sella de manera oficial. Nadie que mire una argolla dirá, no, eso es un pedazo de lata que no sirve para nada, ¿cierto? Pero tampoco la argolla significa en sí mismo el amor, no produce el amor como tal. En caso de que a mí se me llegue a perder esta argolla, no quiere decir que voy a dejar de amar a mi esposa o que ella me va a dejar de amar a mí. Asimismo, los sacramentos funcionan igual. Es la señal oficial de las promesas de Dios hacia nosotros. Juan Calvino, hablando acerca de los sacramentos, dice que son una señal externa con la que el Señor sella en nuestra conciencia las promesas de su buena voluntad para con nosotros, a fin de sostener la flaqueza de nuestra fe. Mis hermanos, Dios conoce nuestra fragilidad, Él conoce nuestra condición, así como lo dice el Salmo 103. Él sabe que somos polvo. Y por eso, detrás de cada promesa que Él ha hecho a su pueblo escogido, siempre ha venido acompañada de una señal visible, ¿sí? A lo largo de la historia de la redención, podemos ver este patrón. Por ejemplo, en el pacto de Noé, ¿cuál fue la señal visible que Dios le dejó? El arco iris, ¿cierto? En el caso de Abraham, en el pacto con Abraham, ¿cuál fue la señal? La circuncisión. En la señal de la liberación del Éxodo, ¿cuál fue la señal? Fue la Pascua, ¿cierto? Y pintar los dinteles con sangre. Y en el caso del Nuevo Testamento, Él nos ha dejado dos sacramentos, que son el bautismo y la cena del Señor, ¿sí? Las señales del nuevo pacto en Cristo. Todos estos casos, la señal como tal no crea la promesa, sino que la confirma y nos ancla a ella para que nosotros podamos asirnos en los momentos de duda y confusión. Mis hermanos, nosotros vivimos en un mundo que estamos a diario viendo señales, ¿sí? Que nos comunican una realidad determinada. Ya hablamos acerca de la argolla del matrimonio. Si yo veo a una persona con una argolla, entiendo que esa persona es casada. Él no necesita estar anunciando su estado civil. Por ejemplo, en el caso de los vehículos también tienen unas señales que le avisan al conductor acerca de la realidad del estado del vehículo. Estas señales se llaman los testigos, ¿sí? En el tablero que está en el volante. Y estos son indicadores. Está el indicador de la batería, del aceite, de las llantas, de la luz. Y por ejemplo, digamos que el conductor va en su vehículo y de repente en su tablero le alumbra un indicador de forma de una aceitera, que lo que quiere indicar es el nivel del aceite de color rojo. ¿Qué pasa si este conductor ignora esa realidad? Esa luz en el tablero le está indicando, le está señalando una realidad invisible que él no puede ver en ese momento,
en su motor. El nivel del aceite está bajo. Entonces, si ese conductor la ignora y no conoce su significado, ¿qué va a suceder? Ese motor se va a fundir, se va a dañar, va a pasar algo terrible. Lo mismo pasa cuando nosotros ignoramos el verdadero significado de los sacramentos. Cuando no comprendemos su significado y la realidad espiritual que comunican, podemos caer en un ritualismo vacío y privarnos de disfrutar de los beneficios espirituales que comunican. Sinclair Ferguson, comentando sobre los sacramentos, dice: no hay nada inherente mágico en ellos. El agua es agua, hablando acerca del bautismo. Normalmente viene de la llave. Nada especial le pasa a este elemento, pero cuando tenemos una comprensión de ellos de acuerdo con el Evangelio, no solo nos predican silenciosamente el mensaje de lo que Jesús ha hecho por nosotros, sino que cuando respondemos a estas realidades en fe, de la misma forma que respondemos a las señales verbales de la predicación del Evangelio, somos capaces de disfrutar y entrar a la realidad de lo que muestran estas señales. Mis hermanos, los sacramentos, cuando participamos de ellos, nos están predicando visiblemente el Evangelio. Y si no las entendemos, ¿cómo podemos disfrutar de las promesas que Dios nos ha hecho? Por esto es muy importante que le pidamos al Señor que nos abra el entendimiento y nos dé una mayor comprensión de estos dos sacramentos, para que podamos disfrutar y asirnos de estas promesas que nos comunican. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Cuánto ha significado tu bautismo esta semana? Piensa. Si te pasa igual que a mí, cuando me hice esta pregunta, les debo admitir que el bautismo para mí había sido un hecho hace muchos años atrás y no tenía conexión con las implicaciones actuales en mi vida. Y esto nos puede estar sucediendo porque a veces no comprendemos realmente el significado que están transmitiendo. Pero cuando nosotros volteamos a ver a las epístolas en el Nuevo Testamento, es todo lo contrario, mis hermanos. Descubrimos que el bautismo es una señal tan evidente de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas a través de Cristo. Pero si queremos entender y comprender mejor lo que significa el bautismo, necesitamos ver al bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Y surge una pregunta: ¿por qué fue bautizado el que no tenía pecado? Los evangelios nos dicen que Juan predicaba un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, ¿sí? En Marcos 1:4. Y nos dice que Jesús descendió al Jordán, ¿a dónde, Juan? Para ser bautizado por él. Y Juan no entendía. Juan antes se le estaba oponiendo y le dijo: antes yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y Jesús qué le dijo? Deja por ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Mis hermanos, Jesús no fue bautizado porque necesitara arrepentimiento. Él fue al Jordán como un acto de identificación con los pecadores que vino a rescatar. ¿Quiénes iban a Juan? Aquellos pecadores que estaban cargados con su culpa, que necesitaban perdón. Y Jesús viene donde Juan el Bautista a bautizarse. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El bautismo del Señor Jesús fue un anticipo y simbología de su muerte en la cruz. Y el propio Jesús nos da la clave en Lucas 12:50.
que dice, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cuánta angustia siento hasta que se cumpla. Pero ¿cómo así? ¿Ya no se había bautizado hace unos años atrás en el Jordán? Pero él aquí no estaba hablando del Jordán, él estaba hablando de la cruz. Y de manera figurada, él entraría a las aguas del juicio divino. Toda la ira de Dios por nuestros pecados iba a ser descargada sobre Jesús. Pero él saldría victorioso, mis hermanos, en la resurrección. Por eso Pablo, en Romanos 6, vemos que nos dice, fuimos bautizados en su muerte para caminar en novedad de vida. Nuestra unión con Cristo en el bautismo es unión con su muerte y resurrección. Es lo que Jesús hizo por nosotros en las aguas del bautismo, lo que le dio sentido a que fuéramos bautizados, de tal forma que mi fe permanezca, no solo en ese momento en que sucedió, sino en la totalidad de la vida cristiana. Y ahora que ya hemos visto el bautismo de Jesús y el por qué lo hizo, vamos a revisar entonces qué significa el bautismo como tal. Y para eso vamos a recurrir a la Confesión de Fe de Westminster en el capítulo 28, numeral 1, que dice lo siguiente, les leo. El bautismo es un sacramento del Nuevo Testamento, instituido por Cristo, no solo para admitir solemnemente a la persona bautizada en la iglesia visible, sino también para que sea para ella una señal y un sello del pacto de gracia, de haber sido injertado en Cristo, de su regeneración, de la remisión de pecados y de su entrega a Dios mediante Cristo Jesús para andar en vida nueva. Este sacramento, por institución de Cristo mismo, debe continuarse en su iglesia hasta el fin del mundo. Y vamos a desglosar estas verdades una por una. La primera nos dice que fue instituido por Jesucristo. En Mateo 28, versículos 18 y 19 nos dicen que Jesús les dice a sus discípulos, toda potestad me es dada en los cielos y la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos entonces que Jesucristo mismo está instituyendo este sacramento. Segundo punto nos dice, para admitir solemnemente en la iglesia visible. El bautismo es entonces la entrada pública al pueblo de Dios. El bautismo es el equivalente a lo que era la circuncisión en el antiguo pacto, ¿sí? Cuando alguien es bautizado, es una declaración pública ante la iglesia y ante el mundo de que esa persona ahora pertenece a la familia de Dios. También nos dice, es una señal y sello del pacto de gracia. Ya vimos que lo que representa una señal, el bautismo es señal porque representa y declara las promesas del Evangelio, pero también es un sello. Y un sello, mis hermanos, en la antigüedad los reyes, cuando emitían un decreto, lo que hacían era sellarlo con un sello de cera para garantizarle a los súbditos que ese decreto había sido emitido por el rey. En la actualidad nosotros no emitimos ese tipo de sellos. Pero ¿qué sucede? Podemos ir ante un notario, por ejemplo, en un contrato de una compra-venta, y ante el notario certifica con su sello y su firma que ese contrato es una garantía de la operación que se va a realizar posteriormente. Entonces, Dios pone su garantía visible sobre las promesas que hace a su pueblo. Pablo usa exactamente ese lenguaje al hablar de la circuncisión de Abraham, que dice, recibió la circuncisión como señal
como sello de la justicia de la fe. Romanos 4:11. El mismo principio se aplica al bautismo como señal del nuevo pacto. Cuarto punto, de haber sido injertado en Cristo y para andar en vida nueva. El bautismo señala la unión con Cristo. Hace unos meses atrás vimos el curso La unión con Cristo, ¿cierto? Y ahora el bautismo señala esa unión. Su muerte es nuestra muerte, su resurrección es la nuestra y apunta a una nueva manera de vivir. Gálatas 3, del 26 al 27, nos habla acerca de esta gran verdad. Dice, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ser revestidos, mis hermanos, es vivir cada día bajo esa nueva identidad que se nos ha sido dada. El bautismo no lo podemos ver como esa ceremonia de graduación de nuestra vida cristiana. Antes todo lo contrario, es el punto de inicio de nuestra vida cristiana. Quinto punto, de la regeneración y la remisión de los pecados. El agua representa la limpieza del pecado y la obra del Espíritu Santo que da vida nueva. El agua por sí misma no limpia el agua, pero es una señal que apunta a esta realidad gloriosa. Primera de Corintios 6, del 10 al 11 dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y lo que sigue es muy importante, dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. El bautismo representa esa obra que el Espíritu Santo hace en nuestra vida, de regeneración, de purificación, mis hermanos. Y ya para entrar a conclusiones y aplicaciones, mis hermanos. El bautismo como tal no nos salva, pero tampoco es opcional. El bautismo no produce la salvación automáticamente, pero es una ordenanza, como ya lo vimos, de parte del Señor Jesucristo. Y menospreciar este sello que Él ha instaurado es como menospreciar también sus promesas. Vayamos a Hechos 8, del 36 al 39. Aquí nos narra la historia del etíope y de Felipe. Nos cuenta que el etíope estaba leyendo una porción de las Escrituras, específicamente Isaías 56, y el Espíritu Santo le dice a Felipe que se acerque al carro donde estaba. Y él le pregunta que si entendía lo que leía. El etíope afirmativamente le dice, no entiendo. Y comenzó a explicarle, a compartirle, a predicarle el Evangelio de Jesucristo a partir de este pasaje de la Escritura. Y dice el versículo 36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Mis hermanos, aquí vemos que la condición que Felipe le dice al eunuco es
Si crees de todo corazón, bien puedes. El eunuco le dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Aquí nos confirma que el bautismo por sí mismo no salva a nadie. Antes nos confirma lo que la Escritura enseña, que por gracia somos salvos por medio de la fe. En el bautismo tenemos una nueva identidad que viene de arriba. Nosotros nacemos en la familia de Adán y específicamente cada uno de nosotros ha nacido en una familia determinada. Hemos recibido un nombre, hemos recibido un apellido. Y en cierta medida eso ha determinado y configurado lo que hemos sido la gran parte de nuestra vida. Pero ahora con el bautismo, mis hermanos, nosotros hemos recibido una nueva identidad. Estamos en una nueva familia, la familia de Dios. Por lo tanto, ya no nos definen nuestros fracasos, los pecados del pasado. Ya no nos definen nuestro nivel de desempeño actual. Porque estamos en una sociedad que nos define así. ¿Cómo es tu desempeño? ¿Cuántos logros has obtenido a lo largo de tu vida? Y muchas veces nos podemos contaminar, dejar influenciar en nuestra forma de vivir nuestra vida por esta forma. Pero el Señor nos ha dado una nueva identidad. Ha puesto su nombre sobre nosotros, el nombre del Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Primera de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y el tercer punto es el bautismo como fuente de consuelo. Uno de los regalos más subestimados del bautismo es el consuelo que ofrece. Recordemos que el Señor nos ha dado no solamente sus promesas, sino también las señales visibles que podamos traer a nuestra memoria para cuando nos toque afrontar esos momentos de duda, esos momentos de lucha contra el pecado que a veces nos desaniman y queremos tirar la toalla. Pero Él ha puesto su nombre sobre nosotros y somos suyos. Filipenses 1:6 dice, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Nosotros podemos asirnos a estas verdades maravillosas del Evangelio. Y si tú estás bautizado, tienes el sello, tienes la señal de que Él te está garantizando, de que la obra que ha comenzado en ti, la va a terminar. Y mis hermanos, tu bautismo declara quién eres. Ahora, ¿cómo vivirás esa verdad hoy? Vamos a orar, mis hermanos. Amado Dios, eterno Rey de gloria. Padre, te damos gracias por este espacio que nos permites tener, Señor, para conocerte más, para estudiar más, Señor, de lo que tú has revelado en tu palabra. Señor, pero no es suficiente con conocer, tener el conocimiento. Envía tu gracia, Señor, a nuestros corazones, para que estas verdades, Señor, las verdades de los sacramentos, de estas señales que tú has instituido, sean para fortaleza, para consuelo, Señor, para identificarnos cada día de nuestras vidas y vivir conforme a tu voluntad. Señor, sabemos que tú eres fiel a tus promesas.
y que has dado estas señales visibles para que nuestra fe no flaquee. Aviva tu fe, aviva nuestra fe, Señor, en tu palabra. Y llévanos cada día de tu mano, Señor, por el buen camino de tu santa voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén.